primero, muchas gracias a la invitación de Rolando y del Instituto para participar en esta presentación de este libro, La República Imaginada, representaciones culturales y discursos políticos en la época de la independencia. Bueno, yo acostumbro leer textos, así que voy a leer los comentarios que me han suscitado en estos días que así, digamos, con algunas interrupciones he podido leer el texto. Bueno, en primer lugar, es una obra que creo que plantea un acercamiento novedoso al periodo de la independencia, que plantea el análisis de los procesos a partir del propio relato que se construyó sobre ellos. Es decir, es un acercamiento desde los discursos que se elaboraron en un periodo crucial para la definición de los derroteros institucionales del Estado peruano y para la construcción de los parámetros de lo nacional. Entendido esto como una noción destinada a nuclear las autoconvenciones identitarias de las colectividades que habitaban el territorio de la naciente República Peruana. En ese sentido, el libro de Rolando plantea una contribución muy importante, pues desmenuza los recursos discursivos que le permitieron a la élite criolla limeña sustentar sus aspiraciones como la clase dirigente en el Perú auroral. Ello implicó deslegitimar las aspiraciones que eventualmente otros grupos también tenían en ese momento. Es decir, el libro plantea de manera interesante las contiendas por el poder, pero no desde las acciones armadas o de las acciones políticas, sino de las representaciones y autorrepresentaciones culturales. Ahora voy a tratar de explicar un poco el contenido que plantea Rolando, así en términos generales, porque la idea es que ustedes también lean el libro y no que yo se los cuente todo, ¿no? Pero quisiera de todas maneras relatar un poco el argumento para hacer unos comentarios al respecto. En la primera parte de su texto, bueno, Rolando divide su texto en tres partes. En la primera plantea el discurso, digamos, entre los iguales. Yo lo planteo como una especie de la pelea entre blancos, ¿no? Porque por un lado los criollos limeños rebaten el argumento utilizado por los criollos extranjeros. Se refiere a los integrantes de las llamadas corrientes libertadoras para desacreditar a los criollos limeños como posible clase dirigente en el país. Ello implicó, por un lado, analizar la manera como los criollos extranjeros utilizaron el estereotipo del, entre comillas, limeño sexual, construido durante finales del periodo colonial por los españoles y reforzado por los relatos de los viajeros extranjeros. El objetivo de los criollos extranjeros era básicamente deslegitimar la participación limeña del poder político, y cito a Rolando, crear un campo semántico favorable a la conducción del grupo de San Martín y Monteagudo del Estado peruano. Esto implicó explotar los relatos que configuraban al limeño como un ser, como una persona amante de los placeres y con poca o nula capacidad cívica, lo que explicaría, según esta visión, la tardía independencia del Perú. Frente a ello, los criollos limeños elaboraron todo un paquete discursivo que reivindicaba su contribución a la lucha por la independencia. Para ello, por ejemplo, plantearon razonamientos políticos relacionados con la represión de Abascal o el hecho de que Lima era el centro del poder español. Rolando finaliza esta primera parte con un ejercicio interesante, y es lo que hace también en las otras dos partes, en el sentido de no solamente analizar el tema discursivo en el momento mismo de la independencia, sino cómo esto se va replicando en la historiografía posterior. Y él señala que muestra cómo los discursos creados a favor y en contra de los criollos durante la independencia luego se reprodujeron de manera, digamos, más refinada en la historiografía posterior. Así, por ejemplo, hubo momentos en los que predominó lo que Rolando denomina la memoria de la concesión, por ejemplo, con el enfoque de Mariano Paz Soldán en el siglo XIX, o con la crítica planteada por Heraclio Bonilla y Karen Spalding durante las celebraciones por el sesquicentenario de la independencia. En la segunda parte pasamos a una batalla discursiva diferente. A diferencia de la primera, en la que los criollos limeños tenían que rebatir contra un discurso explícito, en la segunda solo tienen que imponer un discurso
sin posibilidad de que éste sea contradicho. En esta parte, Rolando analiza las representaciones sobre los indios. Y esto es interesante porque estas representaciones solo fueron producidas desde el lado criollo, porque los indios, los indígenas, no tuvieron la posibilidad de construir un discurso alternativo. Fue una batalla simétrica que se evidenció en el propio proceso de producción del discurso y obviamente en los contenidos ideológicos que se construyeron en las representaciones sobre su altar. Así, los criollos construyeron una representación de los indios que los caracterizaba como un elemento necesario en la conformación de la, entre comillas, familia nacional, pero en una posición absolutamente subalternizada. Esto se explicaba además por la necesidad objetiva de incorporar a los indígenas a la causa insurgente. En ese sentido, trataron de asumir una actitud crítica a la idea de la inferioridad innata del indígena y explicar su postración, entre comillas, como efecto de los siglos de dominio colonial que la degeneraron, también entre comillas. En ese sentido, al menos entre los liberales criollos, se planteó la posibilidad, entre comillas, de redimir al indio a través de la educación, el trabajo y la producción económica. Por otra parte, los criollos se autoubicaron como herederos legítimos del poder político como hijos del país y desarrollaron la imagen metafórica de la familia peruana en la que el indio no era parte del grupo dirigente. El análisis que hace Rolando incluye desde, por ejemplo, poemas de Mariano Melgar hasta canciones populares como La Chicha. Apelar constantemente al gran pasado incaico fue también una estrategia que, en palabras de Rolando, buscaban dotar de densidad histórica a los discursos independentistas. Y en este punto, Rolando plantea una crítica a las tesis de otros historiadores, en este caso historiadoras, Claudia Rosas y Cecilia Méndez, quienes afirman que los criollos elaboraron visiones desfavorables sobre los indios, aun cuando exaltaban el pasado incaico. Rolando considera que ello es algo posterior, como efecto de la reacción conservadora que discrepó del discurso integrador. Bueno, yo prefiero el término integrador en lugar de integrista, ¿no? que para mí tiene una connotación distinta dentro del análisis de lo religioso en la política actual de la independencia. Esta actitud, entre comillas, positiva de los criollos limeños se puso a prueba con la incursión de las montoneras y guerrillas, compuestas principalmente por indios y que fueron asociadas en el discurso oficial con el pillaje y con el bandolerismo. No obstante, Rolando resalta que luego de la consolidación de la independencia, los líderes de las montoneras indígenas obtuvieron puestos públicos a nivel local, configurando así las bases del naciente Estado en una especie, digamos, de división nacional del trabajo. Los criollos limeños en los puestos nacionales y las élites populares e indígenas en los puestos locales. Rolando culmina esta parte con una excelente reflexión sobre el lugar de los indígenas en los discursos posteriores, tanto conservador como liberal, y las implicancias de que los liberales criollos no desarrollaran un discurso reivindicativo de los indígenas sino hasta el siglo XX. En la última sección y tercera, Rolando Rojas plantea una reflexión sobre el discurso criollo sobre la plebe, sobre las clases populares limeñas. Un discurso que era ambivalente, pues por un lado el pueblo era entendido como la fuente de legitimidad política y por otro como un grupo inculto al que debía disciplinarse. En dicha representación se plantea una visión basada en el temor a lo transgresor y a la indisciplina, así como a la imagen de incultura, de ausencia de valores modernos. Esto porque en medio del desorden de la estructura política colonial, la cultura popular rebosó en los espacios públicos limeños. Para explicar esta construcción, Rolando analiza la formación de las montoneras populares y milicias urbanas bajo el mando de San Martín, lo que significó un trastocamiento del orden social y de las jerarquías. Luego analiza los esfuerzos para ordenar la ciudad y reformar la cultura popular, lo que implica construir ese discurso de la plebe como agente perturbador del orden. Finalmente explica los discursos y proyectos educativos propiciados por los liberales para incorporar a la plebe a la nación, uno de los cuales fue el proyecto de las escuelas lancasterianas, que seguía un modelo británico de educación popular. En su reflexión final, Rolando plantea la inconsistencia del discurso sobre la nación imaginada construida por los liberales criollos, que aunque no excluyó jurídicamente a los indígenas,
y a las clases populares, tampoco planteó reformas sociales y económicas que completaran dicho ideario. La nación liberal fue un proyecto fallido. Para terminar, quisiera plantear dos reflexiones, digamos, personales. La primera de tipo metodológico, y es sobre las dificultades que se plantea el análisis de los discursos de lo subalterno sin la voz del subalterno. Discursos de lo popular sin la voz del popular. Es posible construir las representaciones de los subalternos sin contar con su voz. Y aquí recojo la perspectiva de un autor que ha trabajado en otro artículo, Ramayana Aguja, que plantea que las historiografías, incluyendo la historiografía crítica como el discurso nacionalista, todavía siguen marcadas dentro de una producción discursiva que se ubica en un universo que utiliza una racionalidad similar a la de la historiografía nacionalista. Este discurso, digamos, postnacionalista, recurre a las mismas fuentes de los textos del discurso secundario, del discurso nacionalista, y organiza su argumento en el mismo continuum histórico de la historiografía, de esta historiografía nacionalista. Esto, cito Aguja, equivale también a un acto de apropiación que excluye al rebelde como el sujeto consciente de su propia historia y lo incorpora tan solo como un elemento contingente en otra historia con otro sujeto. Así, por ejemplo, la asignación de categorías como guerrillero o patriota a los sujetos subalternos reales constituye, cito, un ideal más que la personalidad histórica real del sujeto. Y estos discursos no siempre toman en cuenta la especificidad de los movimientos sociales. No obstante, tampoco podemos quedarnos en la postura, digamos, dialéctica y negativa de Aguja. Yo creo que los documentos y la historiografía nos ofrecen elementos que nos permiten reconstruir aspectos fácticos del proceso que queremos estudiar, que se ha estudiado en este libro, y también acercarnos al discurso que la élite produjo sobre la dinámica popular en la guerra de la independencia. No se trata de renunciar a la búsqueda de la verdad histórica, sino de ser conscientes de las limitaciones que existen en su construcción discursiva. Y la segunda reflexión y final, por mi parte, tiene que ver con una nota del presente. De cuánto del discurso nacionalista criollo, que ha trabajado Rolando, persiste en la actualidad. Y me parece simbólico que el gobierno con el cual vamos a arribar al bicentenario sea uno de los más criollos y más blancos de las últimas décadas. Y cómo muchas veces las actitudes de los medios, de las élites, incluso de la propia academia, sigue reproduciendo las imágenes paternalistas de lo indígena y de lo popular. Hay muchas iniciativas legales, pero pocas reformas profundas. En ese sentido, estudiar el pasado, como lo hace el discurso del pasado, como lo hace Rolando, nos plantea desafíos para entender ese periodo inicial de nuestra historia como nación, pero también entender que los desafíos para seguir construyéndola en el presente siguen todavía pendientes.